Bueno, ahora sí ya tenemos en nuestro estudio instalado al licenciado Juan Pablo Vaca. Juan Pablo, muchas gracias por estar acá. Bueno, Sol, Bienvenido. muchas gracias por la invitación. Saludos acá también a tu padre, un gusto. Y lo felicito, la verdad, por esta iniciativa. Todo suma para el mercado inmobiliario. Muchas gracias. Juan Pablo, la decisión de invitarte a hacerte una entrevista telefónica y que vos tan gentilmente te has acercado a nuestros estudios, acá yo siempre digo al interior del interior, a Reporte Inmobiliario, era porque bueno, te sigo en redes, estamos en grupos de colaboración como CECIN y la verdad que en varias ocasiones te he citado y digo, qué mejor que si vamos a hablar de actualidad inmobiliaria y de determinados puntos que hablarlo con vos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Así que bienvenido, hablamos de análisis de mercado inmobiliario, de actualidad inmobiliaria en Córdoba, pero antes quisiera preguntarte, tu experiencia hoy en Córdoba, contanos un poquito tu recorrido, tus residencias. Bueno, yo antes que nada, aparte de agradecer la invitación, lo que vos nombrabas de venir acá en forma personal es porque yo de una u otra manera siempre, más allá que uno lo haga, uno alienta a la gente que está en el ambiente inmobiliario para esto de jerarquizar la profesión, ¿no? Y yo creo que una de las maneras es haciendo foco en la información inmobiliaria, desde los informes privados, los informes públicos, los diferentes programas de comunicación como el tuyo. Así que, obviamente, en lo personal reorganicé un poquito la agenda para coincidir que andaba por la zona, pero la intención era esa, estar acá presente porque es lo ideal a la hora de las entrevistas y con lo que te decía antes, una forma de apoyar esto de seguir sumando al sector para seguir profesionalizándolo, ¿no? Así que, bueno, respecto a tu consulta, yo la hago muy rápido, después me vas preguntando. Yo empecé en este rubro cuando salí del colegio, así que tengo 40 años, así que son más o menos 20 años. Y los primeros años, obviamente, en Córdoba, empecé como la mayoría empieza, de cadete en una inmobiliaria. Y así, bueno, empecé avanzando en paralelo a la universidad. Y si bien a priori lo mío era más la comunicación en general, después me fue gustando el mundo inmobiliario y ahí fue cuando me empecé a capacitar más en lo que era marketing en general, investigación de mercado, etc. Y bueno, yo me acuerdo, para poner un ejemplo que fue muy importante, allá por mediados de los años 2000, cuando empezaba, tu padre recordará más, quizá obviamente vos también, posterior a la gran crisis del 2001, es como que a los pocos años se empezó a reactivar el mercado inmobiliario de una forma muy significativa. Ahí, bueno, humildemente, desde el lugar que ocupaba uno, vimos la necesidad de, en paralelo a este boom inmobiliario que se veía en aquellos años, empezar a parar la pelota un poco y analizar este rubro, para que uno tenga información dura de análisis para prever lo que puede venir y aprovechar más ese momento. Para poner un ejemplo, fuimos invitados a dar en ese momento diferentes conferencias, charlas, etc. Pero lo que yo notaba, que en esos años en Córdoba, y yo te diría en el interior en general, estaba todo bastante verde respecto a información inmobiliaria, ¿no? Uno lo entendía porque, más allá que uno está con el sombrero del consultor, también uno tiene la parte del comerciante, digamos, de la parte de ventas, alquiler. Entonces, cuando hay un boom inmobiliario, es natural que todos nos enfoquemos en eso, ¿no? Es como que todos estamos apurados para hacer ventas, para aprovechar la ola. Si bien yo también estaba en eso, obviamente, también notaba esa necesidad de empezar a producir información en este ámbito de bienes raíces. Entonces yo, como veía como que en Córdoba estaba bastante verde el tema, empecé a consultar, a hacer averiguaciones en Buenos Aires, y ahí notaba, obviamente, como pasa en diferentes rubros, que estaba todo mucho más avanzado respecto a esto, ¿no? Para poner un ejemplo, no lo digo como una crítica, sino como algo objetivo. Acá los organismos oficiales inmobiliarios empezaron a producir información en el año 2017, hace poco. Hace poquito, si uno va a las estadísticas, digamos, la línea de tiempo empieza en el año 2017. En Buenos Aires empezó en el 2001. Ahí uno demuestra, si bien es un tema largo, porque
siempre pasa de que por razones económicas, sociales, etcétera, las empresas en Buenos Aires están, entre comillas, más avanzadas, pero era muy notorio desde lo inmobiliario. Entonces, ahí fue cuando empecé a ir a las conferencias que se hacían en Buenos Aires, a interactuar con colegas, etcétera, y evidentemente me encontré con otro mundo. Era lo que yo me imaginaba ya existía allá, por así decirlo. Entonces, ahí fue cuando me nace el deseo de tener una experiencia laboral en esa empresa. Y para poner otro ejemplo, yo notaba que acá casi no existía el área de research, como se dice, de investigación de mercado, y las grandes empresas allá en Buenos Aires, en general son todas de un perfil multinacional, tienen un área específicamente de investigación de mercado. O sea, a grandes rasgos, las empresas tienen el área legal, el área de venta, la parte de administración y el área de investigación de mercado. Entonces, después me acuerdo de como 7, 8 entrevistas, me acuerdo que pude ingresar, gracias a Dios, en Colliers International, que es una de las que más se distingue en este sentido, y esto fue más o menos allá por el año 2007, 2008, y como suele pasar, uno cuando aspira a una experiencia así, la idea era de, 1 o 2 años. Después, evidentemente, una cosa llevó a la otra, gracias a Dios, me fue bien y se hicieron 10 años. Y bueno, pero siempre estuvo ese deseo de vuelta y lo pude concretar relativamente hace poco acá a Córdoba y puntualmente en el 18. Pero bueno, gracias a Dios por toda esa experiencia laboral, los contactos, uno sigue, digamos, trabajando para empresas de allá desde la información de mercado, que obviamente incluye evaluaciones, las tasaciones, los análisis de inversión, etcétera. Y bueno, ya uno acá en Córdoba, por estar acá, obviamente uno reactivó, por así decir, la parte más local, comercial. Así que bueno, a grandes rasgos eso, y para cerrar, creo que lo comentaste vos en la introducción porque te venía escuchando, al estar en esa empresa uno tuvo, y en cierta manera lo sigue teniendo, estas interacciones con las empresas de afuera. Por lo tanto, tuve esa experiencia de analizar los mercados inmobiliarios de Uruguay, de Paraguay, de Chile, etcétera, porque, entre otras cosas, estas empresas de allá interactúan con las otras de otros países. Así que bueno, a grandes rasgos es eso. Muy bien, es sumamente interesante, y sí es cierto que hace muy poquito que en Córdoba se está hablando de estadísticas, las mismas, ya sean los colegios, como diferentes cámaras o instituciones, el Centro de Corredores Inmobiliarios, recién hace un par de años que empiezan a brindarnos esos análisis de mercado local, que la verdad que hacía falta, ¿no? Ah, exactamente. Claro, pues yo digo que siempre es como sucede en todos los ámbitos, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero la base de todo negocio, o yo te diría de toda decisión, uno lo puede ampliar en general, hasta en la vida, ¿no? Pero yendo más a la parte inmobiliaria, la base es la información. Entonces, a partir de ahí uno puede tomar diferentes decisiones y acertar en los momentos de compra, de venta, desde una tasación a un particular hasta una evaluación a una gran empresa. Por ejemplo, nosotros lo último que hicimos hace poco fue una evaluación de una planta industrial muy, muy grande en el sur de Córdoba. Y claro, entonces es entendible que las empresas grandes de afuera a veces tienen que recurrir o al que de una u otra manera conocían estando en Buenos Aires, o directamente contratan empresas de Buenos Aires para que tasen los inmuebles en Córdoba. Y esto está muy interesante para concientizarnos nosotros los cordobeses. Uh-huh. Lo vuelvo a repetir. Las empresas grandes, cuando tienen que tasar inmuebles en Córdoba, para hacer foco en Córdoba, contratan a los brokers de Buenos Aires. Obviamente que ellos interactúan con los brokers locales, intercambian información, pero es algo objetivo para que un tirón de orejas para nosotros, por ejemplo, ¿no? Lo mismo sucede con los créditos hipotecarios. Claro. Los bancos contratan empresas de Buenos Aires y después nosotros somos como los claro. cadetes de, y terminamos haciendo el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera. Finalmente somos los tasadores, pero no figuramos en ningún lado. Exactamente, por eso está bueno, o sea, uno de una u otra manera, cuando marca estas críticas, la intención es que sean constructivas, ¿no? Porque acá lo importante es la foto del momento y lo que viene a futuro. Entonces, todo esto que estamos diciendo de la información inmobiliaria que es reciente, uno lo celebra y está bien que así sea y motiva a seguir haciéndolo, y de una u otra manera uno va a colaborar desde el lugar que le toca, ¿no? A mí en lo personal me parece sumamente interesada el marketing, la mercadotecnia,
conozco la técnica. Antes, si me escuchabas, también soy licenciada en comunicación. Sí. No me especialicé en marketing, pero conozco, he hecho investigaciones de mercado y me resulta sumamente interesante, pero como no tengo ni los análisis que están arrojando ustedes, ni la bola de cristal, lo tengo en mi papá y siempre les, papi, vos te decís. Bueno, y pero te juro que si él te dice, mira, te vas a quemar, te vas a quemar. No, pero yo creo que no es algo que excluya lo otro, ¿no? Es decir, es común que las empresas inmobiliarias llamadas familiares, el sostén principal de las decisiones era la experiencia misma. Entonces, a veces cuando, y le habrá pasado a tu padre, que cuando iba a tasar, o lo sigue haciendo, obviamente, algún inmueble, no hacía falta armar un Excel para ver cuánto salía. Ya la misma experiencia bastaba para dar un precio aproximado. Pero yo digo que a eso está bueno sumarle lo otro, ¿no? No es que uno tiene que elegir, sino hay que sumarle. Y evidentemente, la conjunción. Claro, mientras más complejo sea el inmueble, hay más estudio, o más profundidad en el estudio hace falta, ¿no? Entonces, eso está bueno, creo que aclarar. No es que uno dice... uno u otro. Claro, son las dos cosas, porque, a ver, desde el inmueble más complejo, vuelvo al ejemplo reciente, de una planta industrial, etcétera, evidentemente uno avanza con el Excel, para decirlo de alguna manera, hasta llegar a un número X. Y a continuación hay un margen de el número racionalizado, o la parte de el conocimiento, o sea, sí, siempre está esa parte, ¿no? Que ahí incluye el haber ido al lugar, conocer la zona, la idiosincrasia del área esa que uno está evaluando el terreno, ahí saber los potenciales interesados, porque no es lo mismo tasar un inmueble que uno sabe que va a haber muchos interesados, evidentemente el precio sube, a un inmueble que está en desuso hace muchos años, que hay que hacer mucha inversión, que uno sabe que en el corto plazo los interesados van a ser muy pocos. Entonces todo eso digo que influye, y ahí es cuando es lo importante de la experiencia, y ahí aprovechar, sí, por eso está bueno destacar las inmobiliarias llamadas familiares, porque no es ahí hay mucho material que vale oro para aprovechar, que es la misma experiencia, ¿no? Indudablemente que además vos podés sentarte frente a un gráfico, y si no tenés conocimiento, vasta experiencia, una buena formación, el análisis puede ser hasta erróneo, ¿no? Exactamente, claro, exactamente. Y también por eso digo de lo importante de que el análisis sea de un agente local, ¿no? Por eso, uno no quiere contar públicamente las cocinas de diferentes tradiciones importantes, ¿no? Pero este ejemplo que yo te decía, de que con buena intención profesional, el broker de Buenos Aires toma una tradición importante en Córdoba y a veces no va al inmueble. Claro, entonces, ni lo visita, ni lo conoce, ni recorre la zona, claro, todas estas cuestiones exactamente, que nosotros entendemos que técnicamente deben estar. Exactamente. Y si bien es todo un debate que salió hace poquito, esto de las tasaciones virtuales, si se pueden hacer, si no, es una cuestión subjetiva, cada uno tiene su opinión, pero siempre más es mejor. O sea, si aparte podés ir y ver el lugar, la zona, siempre suma a los análisis que uno pueda hacer, ¿no? Cuando yo comencé, nosotros nos sentábamos con mi papá y él aplicaba su método, y yo cuadrada bien en la estructura de los métodos que me había enseñado la universidad a través del licenciado Gustavo Caliciotti, y llegábamos al mismo número. Mira, claro, es así. Hoy ya por ahí le digo, papi, ¿a vos te parece? Y ya me mira y me dice, ay, no sé. Estoy desactualizada. Claro, que uno se va desactualizando, pero digo, ayer justamente hablaba con una persona que me vino a hacer una consulta, porque soy consultor ad honorem. Está bien. Está bien. De un montón de gente. Está bien, qué bueno. De la vida. Lo hago porque me gusta. Qué bueno. Pero digo, el tema de los precios relativos en este proceso inflacionario, recesivo, complejo por la misma situación de pandemia que estamos, los bienes inmuebles son los últimos que tardan en acomodarse. Es decir, lo primero que busca acomodarse es el bien industrial, porque es fácil sumar. Esto tiene tanto de acero, tanto de plástico, tanto de mano de obra, y
y bueno, y se llega a un Claro, precio. claro. El inmueble es más complicado. Pero bueno, nosotros hicimos algo en aquella época. Yo empecé con la inmobiliaria en el 74. Siempre utilizar la acción de los más grandes. Uh-huh. Entonces mirábamos lo que pasaba en Buenos Aires, lo que hacían en Buenos Aires, y bueno, y un poco tomábamos nuestro recaudo cubriéndonos, haciendo más o menos lo mismo. Pero digo, los felicito porque lo que están haciendo, lo que pretenden hacer, realmente es muy interesante para manejar con mucha más seguridad los números que a veces son ajenos. Exactamente. Porque desde la inmobiliaria uno sí tiene sus negocios, digamos, pero en general lo que manejamos son los intereses de un tercero, ¿no? Exactamente. Y uno tiene que ser mucho más prolijo con eso que con los propios. Claro, y más aún en los momentos de crisis como estos últimos meses, año largo ya que estamos experimentando, porque a veces en los buenos momentos inmobiliarios prima más el racionamiento más lógico que la parte, si uno quiere llamarla, más humana, ¿no? En cambio, cuando estamos en crisis y tiene uno que evaluar la tasación de un inmueble o estudiar la perspectiva de compra de una persona, ahí suma más valor la realidad personal del cliente. Claro. Es decir, porque a mí me gusta destacar que cuando uno tiene que aconsejar una decisión de compra o de alquiler en estos momentos, yo lo marcaría especialmente el año pasado y este que sigue por el arrastre sanitario que estamos viviendo, más allá de el número final, agregarle la parte humana. Entonces, para poner un ejemplo, si una persona que vive en un departamento quiere irse a vivir a una casa para estar más tranquilo, con patio, que los hijos, etcétera, a veces reduciendo el precio del departamento en un 20%, que puede parecer mucho, pero darle a entender a la persona que va a ganar en calidad de vida. Y a la larga, como me ha pasado en decisiones de este tipo, vos te lo cruzás a los 5 o 6 años y el tipo se olvidó de los 20%. El tipo está chocho en la casa, disfrutando, la está arreglando. Entonces, en esto, y yo creo que acá toma mucho valor Córdoba en particular y el interior en general, porque hay muchas tipologías de inmuebles, a diferencia de Buenos Aires. Entonces, yo para hacer una vuelta respecto a los informes, yo cuando veo reportes de Buenos Aires que estudian, por ejemplo, Córdoba y hablan de metro cuadrado, es muy complicado hablar de metro cuadrado en Ciudad de Córdoba, y acá evidentemente también, porque es muy diferente la tipología inmobiliaria, porque uno tiene más variedad en Córdoba puntualmente que en Buenos Aires, ¿no? En Córdoba uno tiene diferentes tipos de departamentos, hay mucho más casas, hay mucho más terrenos, lotes, en cambio tenés mucho más. Entonces en Buenos Aires más del 80% de los inmuebles son departamentos, entonces es más razonable que ellos hablen de metro cuadrado y es muy relativo que nosotros cordobeses hablemos del metro cuadrado. Entonces yo pongo como ejemplo es esto de uno cuando va a una concesionaria a comprar un auto, no pregunta cuánto sale el metro cuadrado de X auto. Uno va por ese auto, entonces ahí tenés el valor. Bueno, yo creo que acá en Córdoba el desafío es ese mismo, ¿no? Todo dato suma en los análisis. Si uno quiere sacar el valor de metro cuadrado homogeneizado en un barrio X, está bien y suma en el análisis. Pero a la hora de la tasación personalizada, ahí hay que tener otros criterios, ¿no? Está bueno esto, lo que decía usted, de tener el parámetro de las grandes empresas de Buenos Aires a la hora de la teoría en la información, pero a la hora de venir a Córdoba hay que bajarlo a estas tierras. No, sí, más vale. Seguramente que toda la información que vos podés conseguir o a través de un proveedor determinado, sí, claro, tenés que bajar a la vida real. Exactamente. Porque toda la información cuando está ahí en la nube es livianita. Exactamente. Pero cuando la bajás a piso, cuando la bajás a la vida real, sí, tenés que manejarlo en esas condiciones, ¿no? Con mucha lógica. Exactamente. Tavo, vamos a ir así, nos volvemos a servir un cafecito y lo dejamos
respirar a Juan Pablo, que lo hemos atacado. Vamos a una tanda publicitaria y volvemos. Y bueno, y para los que se van sumando, veo que mis colegas, amigos, seguidores ya nos están saludando por redes sociales, por WhatsApp. Mi nombre es María Sol Marín, esto es Reporte Inmobiliario y estamos como co-conducción Alberto Marín, en esta oportunidad mi papá, y el invitado de lujo Juan Pablo Vaca, que estábamos conversando. Y vamos a empezar ¿puedo empezar a preguntar de actualidad inmobiliaria? Sí, sí. Hablamos de ley de blanqueo. Yo he tomado de tus plataformas, he ido haciendo o tomando tus resúmenes, así que ha sido mi base. Bien, bien. Cito la fuente. Contanos un poquito, a partir del 6 de junio ya el constructor puede inscribirse para ofrecer sus productos, estos productos que deben estar en construcción, no más del 50% de etapa constructiva. Contanos un poquito esa nueva fase, ¿no? Bien, bien. Sí, yo, para en resumen destacar una o dos ideas previas, resaltar primero el valor que tiene este blanqueo, que está enfocado 100% a la construcción, diferente a los anteriores. Entonces está bueno aprovecharlo de ambos lados del escritorio, ¿no? Desde el constructor y del cliente o el potencial inversor. Después, por otra parte, entender que, esto ya enfocado para el constructor especialmente, que quienes, los potenciales blanqueadores, por así decirlo, uno lo puede denominar de una categoría media, porque en la jerga se dice que los multi-hipermillonarios que querían blanquear ya lo hicieron con el blanqueo de Macri, ¿no? Porque tenían otras características, otros tiempos, otras facilidades, etc. Entonces, esto está bueno destacarlo, porque esto mismo, el potencial interesado, va a ser por así decir, clase media, entre comillas, con el criterio amplio del caso. Entonces, a la hora de que los constructores se organicen para captar esos potenciales inversores, saber que la oportunidad hoy por hoy es del producto inmobiliario, uno puede llamarlo estándar o medio alto. Después, las facilidades son amplias, como bien indicaba respecto a las fechas, y acá conviene destacar que por un lado está la fecha para, blanquear el dinero en sí e ingresarlo al banco. Que ya lo están haciendo. Claro, ya lo están haciendo. Y por otro es el plazo para destinar ese dinero blanqueado a la construcción en particular, ¿no? Bueno, que como todos saben tiene que tener una etapa de desarrollo de 0 a 50%. Y ese plazo, último, es hasta fines del próximo año. Evidentemente, y tu padre te lo sabrá mejor, que lo recomendable es no dejar tanto tiempo los dólares en el banco por las dudas, sino lo que conviene hacer es tener ya en mira en dónde uno va a destinar ese dinero para que el plazo que esté el dinero en el banco sea lo más corto posible, para que todos estén más tranquilos. Yo no creo que alguien blanquee hoy y lo deje al dinero en el banco hasta fin del otro año, ¿no? Porque acá en Argentina parece una eternidad y andás a ver lo que pasa. Entonces yo lo destaco a esto por el papel de las inmobiliarias en particular y los constructores, para que ya tengan, las alternativas en carpeta a la hora de toparse con un potencial interesado en blanquear, cosa que la persona ya a la hora de destinar el dinero al banco ya tenga en vista dónde lo va a canalizar exactamente, para que el proceso o la rueda se cierre lo antes posible. Y como siempre uno destaca que los momentos son positivos para esto, porque históricamente estamos en índices muy bajos respecto a valores de la construcción medido en dólares, ¿no? Se dijo que cuando el año pasado el dólar llegó casi a los 200 pesos, era baratísimo para quien tenía el dólar billete destinarlo a la construcción. Por eso fue este boom particular de la construcción. ¿Por qué? Porque lo que más lo aprovecharon fueron
el particular con sus ahorros para terminar la casa, para ampliar una u otra zona del inmueble, pero no así los grandes inmobiliarios, por una cuestión más macro, más política, etc. Entonces, destacar eso, no solo que está destinado 100% a la construcción, sino que el momento es positivo porque el precio de la construcción en dólar está muy barato históricamente. Uno, si ve las estadísticas que estamos hablando al principio, lo puede asemejar con el año 2001. O sea, estamos hablando de hacia atrás. 20 años es un buen momento. Y por otra parte, siempre está bueno para que el particular saque los dólares que tiene en la caja fuerte y lo destine a los inmuebles, porque en el largo plazo va a capitalizar lo más seguro, porque hoy, como todos saben, estamos con valores de los inmuebles a la baja. Entonces, si uno ingresa en este momento, evidentemente se asegura los ladrillos, y como suele pasar en Argentina, que vivimos ciclos, si uno lo toma como el uso particular, es un buen momento por esto que estamos diciendo de que la construcción está barata, en dólares. Y si uno lo toma de que el perfil más inversor, si bien hay que analizar cada caso, ¿no?, pero a grandes rasgos también es un buen momento, porque se prevé que estamos en la B corta del precio de valor de los inmuebles. Cuando digo la B corta me refiero al índice bajo, ¿no? Repito, no es que uno tiene que aplicar lo que digo a todos los casos, hay que analizarlo, pero a grandes rasgos es un buen momento para hacerlo. Pero hay una cosa importante que creo que la gente debe valorizarlo. Sí. Es decir, está absolutamente claro que la gran burbuja inmobiliaria que ya se volvió a formar en el hemisferio norte, nosotros no la tenemos. Claro. Nosotros tenemos valores criollos, ¿cierto?, que están en baja, como decís vos, realmente, sobre todo en los últimos 7 meses, cuando la gente alertó de que el tema de la pandemia era más grave que lo que pensamos al principio, y entonces de forma muy concreta empezaron los precios a la baja, pero no estamos frente a precios que hayan estado inflados, que hayan sido parte de una burbuja inmobiliaria, y eso garantiza más lo que vos estás planteando. Claro, exactamente. Yo les voy a hacer una pregunta a los dos. Si ayer escuchaba en un programa antes de ayer escuchaba específicamente al presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, que decía que era el momento para comprar un poquito lo que vos estás asintiendo con respecto también, obviamente, a lo que es la ley de blanqueo de capitales y las oportunidades. Ahora, salgamos de esto y pensemos, si es la oportunidad para comprar, ¿es la oportunidad para vender? ¿Se entiende mi pregunta? Sí. Bueno, sí, es que es una contraposición, digamos, de la actividad que es muy clara. Evidentemente, si es un momento general para comprar, porque los precios están en baja, evidentemente que quien va a vender es porque tiene una necesidad importante, es decir, porque no es momento para vender, realmente no es momento para vender acá, al menos en la Argentina. Lo que ocurre es que todos esperábamos que el gobierno, no quiero hablar de política porque enseguida me retan, pero si el gobierno hubiera dado señales un poquito más claras y en algún punto, y espero que nadie se ofenda, un poco más inteligente, la producción de vivienda para que se acomoden los alquileres no es lo que están diciendo ayer, es exactamente lo contrario. Acá hay que tratar de que quien tenga ahorros construya vivienda, darle un montón de beneficios impositivos para incentivar lo que construye la vivienda, y después la gran demanda va a hacer que el precio de los alquileres baje de manera natural, sin necesidad de ninguna ley, ni que venga ninguno de algunos personajes de la política a decir, la gran oferta. Claro, a decir que le van a poner una sobretasa a las propiedades que están vacías. Están vacías porque no hay quien las alquile. ¿Eso puede ser factible? ¿Pasó No, en algún...? yo creo que no.
Sí, yo Sería un para atropello. Sí, yo para agregar, antes de esto último que estabas vos diciendo respecto a los momentos de compra y de venta, que acá en Argentina pasa algo muy curioso cuando uno analiza el comportamiento de la oferta y la demanda, ¿no? Porque, como bien dice tu padre, hoy por hoy no es momento para vender, pero tenemos un stock de oferta histórico, es decir, los dueños, los diferentes propietarios ponen hoy por hoy su inmueble a la venta. Para poner un ejemplo, en Buenos Aires, si uno ve la línea de tiempo, y yo me animo a decir, aclaro que no lo estudiamos, pero me animo a decir que es algo nacional, está pasando eso, que hay un stock de oferta de inmuebles históricos. Y paradójicamente, si bien la teoría dice que es momento para comprar, creo yo, porque yo creo que hoy por hoy el que tiene dólares billetes se puede comprar excelentes inmuebles en barrios excelentes, pero las ventas están muy bajas. Entonces yo acá destaco lo que está pasando ahora, la foto, con la necesidad de educar a nivel inmobiliario a las personas, porque, y ya vuelvo otra vez al ejemplo histórico, en el último boom inmobiliario, que fue los primeros 2 años, un poquito más de Macri, que tanto el índice de venta como los valores llegaron a picos históricos. Pero lo que sucedió fue esto: cuando suben los precios, suben las ventas. O sea, la gente compra más cuando los precios suben. Y cuando los precios bajan, las ventas bajan. Entonces, si bien ahí hay cuestiones de la capacidad adquisitiva de las personas, influye mucho si el dólar está barato o caro, pero es para llamar la atención a las personas. Entonces, para resumir, a pesar que hoy no es momento para vender, hay un stock de oferta histórico. Y te lo doy vuelta, a pesar que es momento para comprar, no hay ventas. Entonces, acá viene esto que decíamos antes de la información inmobiliaria. Entonces, y yo para poner un agregado más, que vos decías esto de los momentos. Nosotros lo que le decimos a nuestro cliente es, antes de decidir si es momento para vender o no, saber qué se hace después. Porque si tu duda es si vendo o no un terreno ahora, y después no tenés otros planes de inversión, o sea, o vas a agarrar... ¿Qué vas a hacer ¿qué con vas a el hacer? dinero? Claro, la sugerencia es que no vendas. Ahora, si tu aspiración es reinvertirlo en otros inmuebles o cuestiones financieras, etcétera, ahí ya el análisis es otro. Entonces, y yo lo que ponía también el ejemplo anterior, si están apretados en la casa porque la familia creció, y vende y comprate otra, no pienses tanto en los momentos, porque el sombrero tuyo es el particular, no es de inversor. Lo que pasa es que hay una cuestión que es probablemente muy subjetiva, digamos que es el miedo que tiene la gente. La gente está asustada. Estamos todos asustados, unos más, otros menos, algunos con más racionalidad que otros, pero el miedo siempre hace lo mismo: o detiene la actividad, la frena, o la acelera. Bueno, en este caso, a mí me da la impresión de que la está frenando, y miedo a un montón de cosas, no solamente a la pandemia, sino a la pospandemia. La cuestión política no aporta nada desde ningún lado, y la cuestión económica tampoco, porque si vos estás viendo de la manera que se emite para sostener esta cuestión de crisis, evidentemente eso en algún momento nos va a pasar la factura. Entonces, por todo eso nos ha metido en un cuento de miedo. Sí, entiendo. Y el cuento de miedo se sale, como decís vos, haciendo un análisis de cuáles son realmente mis objetivos, mis necesidades, y bueno, ir paso a paso. Exactamente. Con información cruda. Y también yo agrego, y todos recordarán, en el caso mío en los últimos 20 años en este rubro, cuando uno se topa con un cliente que quiere comprar o vender y está analizando esos escenarios, siempre hay algo que lo frena, por lo que bien decís, cuestiones subjetivas, ¿no? Siempre hay una próxima elección, siempre hay un potencial devaluado de la moneda. Yo hasta he llegado a escuchar la frase: esperemos que pase el Mundial.
¿Entendés? O sea, siempre hay cosas. Entonces, ahí es cuando yo digo que está bueno, por un lado, como estamos diciendo acá, decidir con buena información y por otra parte, proyectar a largo plazo, porque la inversión inmobiliaria no es quien se tiene que autodefinir como inversor, no lo hace pensando en los próximos 2 o 3 años. Evidentemente hay que pensar a largo plazo. Dicho sea de paso, si uno ve la línea de tiempo de precios inmobiliarios de los últimos 20 años, la punta, digamos, de la montaña fue el 2018. O sea, del 2001 al 2018, es verdad que hubo pequeñas pancitas hacia abajo, como la crisis financiera del 2008, el cepo de Cristina del 2011, por ahí, pero digo, la línea larga marcó una suba, digamos, permanente. Y ahora estamos a la baja. Se prevé, por lo que uno analiza, que no se va a volver en el corto plazo al tope que vivimos en el 2018. Pero ahí también está bueno agregar que estamos con esto me parece muy importante, un dólar barato. Entonces, a veces no hay que mezclar lechuga con manzana, porque ¿a qué voy? Si bien en aquellos años el dólar, el precio del metro cuadrado en dólar estaba alto, el dólar en sí estaba barato en pesos. Entonces, es muy relativo, porque si uno, para poner un ejemplo, quien compró un departamento en el 18 o en el 17, lo compró a $60.000 dólares, uno dice, bueno, si lo hubiera vendido al año siguiente, quizás sacaba un 10% más o 15% más, pero a continuación la moneda sufrió un devalúo muy importante. Entonces, por eso digo que está bueno analizar todo lo que influye en una inversión inmobiliaria, ¿no? Y yo creo que acá en Argentina, más allá de las situaciones políticas, económicas, etc., yo creo que el punto más importante para analizar es si el dólar está barato o caro. Eso me parece muy importante, porque en general las líneas paralelas respecto al comportamiento del mercado hacia arriba y la cotización del dólar barato siempre se relacionaron. Y esto bueno destacarlo porque ahora, para ir un poquito a la coyuntura actual y lo que viene en el corto plazo, que todos estamos previendo que en breve se viene una devaluación, de que van a actualizar un poquito el dólar que está muy estancado. Y las preguntas típicas son, bueno, ¿qué va a pasar con el valor de los inmuebles, ¿no? Si se llega a pasar ese escenario. Y si uno va hacia atrás, hubo momentos que cuando se devalúa abruptamente la moneda, más que subir o bajar los precios, es como que el mercado se para. Ahí, la primera reacción. Se para. Entonces ahí viene la decisión, bueno, esperemos hasta que se acomode. Y pasaron de todos los colores, que después los valores se acomodaron a la baja, después a la suba. No es una relación matemática. No, seguro. Y fíjate que lo que te contaba recién, que no estábamos al aire, enseguida la comparación entre un bien industrial, claro, por ejemplo, un auto, claro, con un departamento. Entonces, claro, el auto se actualiza más rápidamente, se manejan los precios a través de un sistema de Excel, como claro, ustedes, y le van poniendo cuánto hay de cada cosa, claro, se llega a un precio, y el inmueble le cuesta más tiempo acompañar eso. Exactamente. Pero sí, son las primeras reacciones. Sí. Y yo, para poner un agregado más, que estamos hablando de los valores para, digamos, potenciar el valor del inmueble en sí, ¿no? Si uno ve con esta crisis mundial que vivimos el año pasado, de una u otra manera la seguimos experimentando ahora, las diferentes inversiones en comparación, la financiera, principalmente la inmobiliaria o el mismo dólar billete, quien se quedó en dólar billete, etcétera. Si uno ve que por lo menos del momento actual hacia atrás, digamos, todos los males se juntaron el año pasado. O sea, fue, digamos, si uno empieza a sumar qué es peor, uno no quiere ser muy dramático, ¿no? Yo, siendo optimista, puedo decir de que no hay nada peor de lo que pasó el año pasado en el ámbito inmobiliario, a tal punto de que no podemos salir de la casa a mostrar los inmuebles y la gente a ir a verlos. A pesar de ese escenario negro, si bien hay diferentes criterios, pero nosotros juntamos varios y nos da como que la baja interanual el año pasado, el peor escenario, fue en torno al 10-15% del valor de los inmuebles. Obviamente es un número, si se quiere, muy frío, porque hay que ver más en fondo qué pasó con los departamentos, con los lotes, con los terrenos, pero bueno, a grandes rasgos, y si uno lo quiere dramatizar más, digamos que bajaron el 20%. Pero si uno tiene en cuenta el escenario negro del año pasado, uno entiende que el inmueble resistió muchísimo.
porque para poner un ejemplo, los bonos se derrumbaron, o sea, cayeron hasta el 80 o 70%. Entonces, ahí es la importancia de, remarcar el valor del inmueble como inversión inmobiliaria, porque en el peor año de la historia, como fue el año pasado, yo, más que decir que baja, por eso también está bueno esto de interactuar hasta con la misma prensa. Yo conozco a muchos por estos informes que compartimos, nos hacen las consultas, etcétera. Yo, más que decir en forma dramática, los precios bajaron 20%, yo hubiera dicho los precios de los inmuebles solo bajaron el 20%. Sí, te entiendo. De todas maneras, creo que en la República Argentina, creo que la gente sabe de que invertir en ladrillos, invertir en inmuebles, el proceso puede durar un año más o 2 años más, pero sabe que va a recuperar la inversión y sabe que en muchos casos va a tener renta líquida porque hay propiedades que se van valorizando porque el lugar va mejorando, porque le hacen una ruta o porque, en fin, hay inversiones de tipo privado o público que le dan un incentivo al valor de ese lugar, ¿no? Así que la gente sabe Bien, que si quiere estar segura, tiene que invertir en ladrillos, tiene que invertir en tierra, y como siempre dije, ¿no? Comprar un terreno es comprar un pedacito del mundo. Claro. Es decir, hay que mirarlo al mundo en su magnitud. No soy dueño de un pedacito en un mundo donde hay 7.500 millones de habitantes, claro. Y yo tengo un pedacito. Así que bueno, eso tiene un valor que es muy especial, que nadie puede definirlo de manera concreta y matemática como un bien industrial. Pero creo que la gente sabe eso. Y ahí, para cerrar, está bueno esa doble visión, porque no solo a la larga uno gana en la rentabilidad, que actualmente es baja, puede estar subiendo porque bajan los precios, pero suben un poquito los alquileres, pero bueno, sigue siendo históricamente baja, pero aparte de eso, uno se está capitalizando, como bien dice. Entonces, uno está ganando en tierra, en ladrillo, y a la larga, históricamente, eso siempre sube. Es así. Siempre se acomoda. Es así. Y a mí se me está yendo el programa y de todo lo que queríamos hablar, hablamos solo un poquito. Bueno, tendremos seguramente la oportunidad de seguir conversando, al menos telefónicamente, para ir ampliando. Quería preguntarte créditos hipotecarios, quería hablar un poquito de cuál es tu visión sobre la criptomoneda, pero nos quedamos con ganas, en realidad. Yo, si querés, Sol, te lo resumo en muy pocas palabras porque estamos muy cortos de tiempo. Yo creo de que los créditos hipotecarios actuales en cantidad son muy pocos. Igualmente sugiero que las personas ingresen a la página del ANSES y se inscriban e intenten, porque al fin y al cabo es por sorteo. El destino es para la clase media estándar, pero sugiero que ante la duda se inscriban. Eso es probable, pero aclarando, bajando las expectativas, que no va a ser como fue el UVA, por ejemplo, que fue un boom realmente. Y por otra parte, a diferencia de aquel UVA, estos, y a continuación, evidentemente va a ser así, se van a actualizar por el índice oficial de salarios e inflación. Por el salario. Inflación, digo bien, pero no va a estar atado directamente como fue el UVA a la inflación. Entonces, resumiendo, van a ser poco la cantidad, ingresen igual a la página de ANSES, que se suscriban, y si salen es un crédito espectacular en base a lo que hay en los privados, pero aclarando de que en cantidad va a ser muy poco. Y para ser también muy corta respecto a lo que decías de las criptomonedas, yo creo que es la frase típica de muchos ruidos, pocas nueces en el mercado inmobiliario argentino en general y cordobés en particular. Yo creo que no es tan fácil, hay que saber del tema, hay que tener la cabeza, yo te diría, más financiera para avanzar. Evidentemente los grandes desarrolladores lo pueden evaluar como una alternativa. Ahora yo no creo que el particular lo analice. Yo creo que el 99,9% de los propietarios, si le hablas de vender un inmueble, te pide los $2 billete. No me venga con criptomonedas. ¿Qué es esa billetera virtual? Que si bien es muy, muy segura, yo creo que a quien se interese el tema lo motiva a hacerlo porque está bueno, pero yo lo veo como en un mercado inmobiliario como es el cordobés y el argentino, yo te diría que es más conservador, no lo veo como una alternativa generalizada en el corto plazo, pero está bueno seguir analizándolo.
Sí, seguir analizándolo, analizar las cuestiones jurídicas. Claro. Para justamente, decir, la gente yo creo que lo que tiene que tomar es confianza, Claro. porque hay desconocimiento. Pero yo te pongo un último ejemplo con respecto al Bitcoin. En octubre y noviembre salía $10.000. En marzo se fue a 60.000. Ahora está más o menos en 40.000. O sea, es un sub y baja, ¿no? Entonces, si vos querés trasladar eso a una inversión inmobiliaria, es complicado. Es complicado. Salvo que eso, ¿no? Uno firme la reserva de un inmueble en un día X, que el Bitcoin sale 60 y cuando vas a la escritura vale 40. Entonces es complicado. Bueno, pero hay que seguir estudiándolo. Sí, la verdad que yo sí. estoy recién incursionando, me encantaría seguir escuchándote con respecto a eso, porque si bien entiendo que en un corto plazo va a ser difícil, pero también es lo que se viene. Sí, por eso. Incluso sí. como que esta situación de pandemia ya te hace pensar en la virtualidad. Sí. Entonces ya no te parece tan loco Claro. una billetera virtual. Exactamente. Yo iría al estudio más financiero y tener en claro que, como uno siempre dice, qué sombrero uno se coloca. Si te metes en esta, tenés que tener el sombrero de inversor. Entonces, como siempre pasa, o ganas mucho o ganas poco. Ahora, si vos querés vender tu casa y comprarte otra casa, y yo te diría que en los próximos meses, años, anda por el doble billete. Pero sí, como bien decís, es algo que llegó, es una realidad, evidentemente va a crecer y está bueno seguir, más uno que está en el ámbito a nivel profesional, está bueno seguir estudiándolo. Y bueno, y ahora desde lo comunicacional, Exactamente. también darle las herramientas a la gente. Exactamente. Al respecto de las diferentes situaciones, en este caso la criptomoneda. Así Juan es. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Fue un placer escucharte. Espero, papi, que también lo hayas disfrutado, Juan Pablo. Sí, A mí muchísimo. siempre me encanta Muy tu lindo conversación. Ahora yo tengo aquí para regalarte mi ley de alquileres comentada. Gracias. Es un ejemplar simple, de una lectura simple. También, por supuesto, El Prendedor de Buenísimo. la bandera de Río Tercero. Y mi papá, un libro muy particular, el último libro que sacó, una historia, ¿no? Buenísimo. No tiene que ver con el mercado inmobiliario, pero ya ahora en privado te va a contar un poquito y espero lo disfrutes. Gracias. Muchas gracias por estar acá.